chisme político. No sé qué nos va a traer el futuro y sobre todo con esta decisión que tomaron los demócratas, bueno, que tomó realmente Kamala, de seleccionar a su nuevo vicepresidente, güey. Y esta decisión tiene sus claroscuros, diría yo, pero creo que sí es atinada. Así, así de que, a ojo de buen cubero, creo que fue una opción buena. No creo que haya sido la mejor, pero sí creo que fue una opción buena de vicepresidente. Y hablo de Tim Walz. Eh, este señor, no sé si tú ya lo conocías o ya lo medio tenías en el radar antes de ser apuntado vice. Fíjate que no, la verdad es que no. Estaba siguiendo más a Shapiro, como que sentía que era una opción más natural por la popularidad y también, pues en lo general, ¿no? Como por su fortaleza. Pero apenas empecé a leer un poquito, ¿no? De Walz justo cuando Harris pues sí, lo convocó a ser el segundo en la campaña. Y empecé a ver noticias, obviamente, ¿no? Se vino el ciclo mediático y se me hizo un perfil, la verdad, sí interesante y como bien mencionas, creo que coincido contigo. Pues me parece una buena estrategia y ahora sí que una forma buena de contrarrestar lo que es el fenómeno Trump. Porque es ahora sí que fuego contra agua, ¿no? O sea, pareciera que son dos tipos de elementos muy diferentes los que se están configurando en esta campaña. O sea, va a haber mucha más polarización, me parece. Sí, y creo que este señor Tim Walz es como el gemelo que se lleva mal, el gemelo que es todo lo contrario a J.D. Vance. O sea, como que tienen contextos personales muy parecidos. Y pues se los voy a presentar aquí a la audiencia para los que no lo conocieran. Tim Walz, él pues es un señor ya grande, nació en el 64 en Nebraska, en West Point. Entonces pues nació ahora sí que en el campo también, ¿no? O sea, como J.D. Vance. Él, si me preguntan, es un político progresista, la verdad. O sea, es más, lo siento más progresista incluso en algunos temas que Kamala, al menos lo que se ha expresado ella. Entonces, como que es un poquito más de ese lado del espectro. Él actualmente, pues es, digo, sí, el candidato, pero también es gobernador de Minnesota, de este estado que está muy al norte en Estados Unidos y que ha crecido últimamente en cuestión de desarrollo, pero siempre históricamente ha sido pues un lugar bastante campirano, digamos. Solo recientemente ha empezado a desarrollarse mucho más con esta ciudad, por ejemplo, Minneapolis y demás. Fue, curiosamente, sirvió en el ejército, en la Guardia Nacional, 24 años. Estuvo 24 años en la Guardia Nacional y fue desplegado en diferentes zonas, o sea, en Europa, estuvo desplegado también en el Círculo Ártico, en Afganistán. Entonces tiene bastante experiencia. Si bien él nunca entró a combate como lo fue un J.D. Vance en su corto paso por el ejército, Tim Walz sí aprendió bastante sobre la estructura del ejército, ¿no? Allá en Estados Unidos. Y él, pues además de esto, antes de postularse para el Congreso y los cargos públicos que tuvo, pues él fue profesor. Él fue profesor y pues tiene una experiencia en docencia bastante interesante. Ahora, como les decía, pues él nació en una comunidad rural, Nebraska, entonces pues él aprendió pues todo este tema de cómo cuidar al ganado, ¿no? A los animales, el arado, demás. Su padre, a muy corta edad de Waltz, cuando él está en secundaria, su padre le diagnosticaron cáncer de pulmón y pues lo perdió a muy temprana edad. Entonces él tuvo que estarse mudando con su familia a diferentes lugares donde estuvieran sus familiares. Eh, Él estudió ciencias sociales en la Chadron State College y en 2001 se graduó de su maestría en ciencias de liderazgo escolar. Entonces, pues él, digamos que su experiencia académica estuvo muy orientada, sí, a las ciencias sociales, pero también al tema académico, ¿no? Él parecería que quiso ser profesor de universidad toda su vida, ¿no? A pesar de eso, pues también entrenó a un equipo de fútbol hasta campeonatos estatales, llegó a ganar. Fue incluso uno de los impulsores en la liga de fútbol
escolar, bueno, universitaria ya, que se hiciera como que más abierta, ¿no? Fue uno de estos impulsores de que la liga se hiciera más abierta para grupos LGBT. Y pues también organizaba viajes educativos de verano de secundaria para China. Entonces se involucraba en este intercambio académico de estudiantes adolescentes entre China y Estados Unidos, ¿no? Ya me imaginaré qué va a decir Donald Trump al respecto de esto, pero sí, en su experiencia ha viajado bastante y pues ha tenido por ahí mucho contacto con China. Y ya como servidor público, pues él siempre estuvo muy al pendiente de reformas que son bastante, pues consideradas progresistas en Estados Unidos. En otros países ya no tanto, ya son más la norma, pero pues allá todavía eran consideradas así. Por ejemplo, de reducir la represión a protestas, de capacitar a agentes de policía para tratar con personas pues de diferentes espectros de género, o con autismo, o con temas de salud mental, entrenarlos como para medir el uso de su fuerza, ¿no? Para evitar pues estas escenas tan terribles que luego hemos visto en Estados Unidos de abuso de fuerza de la policía. Además de eso, ha abogado ya también por la legalización del cannabis recreativo. Como gobernador de Minnesota lo ha impulsado bastante, si bien pues ha estado atado de manos por el tema del Congreso, pues ya prácticamente desde el 30 de mayo de 2023 se legalizó el cannabis recreativo allá en Minnesota. Entonces, desde ahí fue, y pues fue gracias a este señor, ¿no? Y asimismo, durante la crisis de 2008, Waltz, que ya era servidor público, pues se pronunciaba en repetidas ocasiones, ahora sí que en contra de usar el dinero de los impuestos para rescatar instituciones financieras. Él decía que estos recursos lo que debían hacer era ser dirigidos pues ahora sí que a rescatar más bien a la inflación, a dar bonos de emergencia a la gente, bonos al desempleo y demás, ¿no? Porque pues como sabemos se usaron principalmente para rescatar instituciones financieras. Y pues él se jacta mucho de tener esta como política de escuelas públicas. Ahora sí que suena muy a la mexicana, ¿no? Escuelas públicas de tiempo completo con comidas libres, ¿no? Entonces se ha basado bastante en eso. En cuestión del uso de armas, él pues siempre fue ahora sí que un firme defensor del derecho a poseer armas en la casa. Sin embargo, cuando hubo un tiroteo pues ahora sí que en su estado, en la secundaria Stoneman Douglas, en 2018, él, contrario a lo que la gente pensaba, él denunció a la Asociación Nacional del Rifle. La denunció pues ahora sí que por negligencia, y pues ya comenzó a expresar su apoyo a la regulación de armas. Entonces es interesante porque él siempre fue defensor de esta enmienda que todo el mundo, bueno, que muchas personas allá defienden, pero cambió de opinión. Y pues ya en el tema de la comunidad LGBT, les digo que él ha votado a favor de varios proyectos de ley para prevenir crímenes de odio, para impulsar la no discriminación en el empleo por orientación sexual, y pues como gobernador firmó varios proyectos de ley sobre esto, e incluso en 2023, prohibió la práctica de la terapia de conversión allá en Minnesota. Entonces pues ya es ahora sí que ya es delito en Minnesota ingresar o tener una de estas llamadas a sí mismas escuelas o academias de reconversión. Y pues también se ha jactado de ayudar muchísimo a los veteranos. O sea, desde que fue gobernador, pues les ha dado bonos a los veteranos allá. También ahora sí que ha fundado una línea de prevención del suicidio para veteranos. Entonces yo creo que tanto por su vocación académica, en la que eres una persona que buscas ahora sí que enseñar a la gente pues cómo vivir o cómo aprender y demás. Eso lo combinó con la experiencia que tuvo en el ejército, diría yo, estos 24 años. Y pues se dio cuenta que seguramente hay muchos veteranos que pues que no tienen esa guía, o que salen del ejército con este estrés postraumático, y pues no tienen esta guía de cómo lidiar con sus demonios, ¿no? Con estos traumas que tuvieron. Entonces, pues él se ha puesto a trabajar mucho en eso. Entonces, yo sí veo aquí un perfil interesante.
veo un contraataque directo a JD Vance, la verdad. Y también creo que es una persona, por lo que lo he escuchado en algunos discursos, pues incendiaria. O sea, no, se ve muy tranquilo, pero es incendiario. El cuate, si le preguntan sobre Trump y dice puras cosas así como en Trump, o sea, ese payaso que, ¿no? Casi, casi. Entonces, como para pintárselos muy básico, sí creo que es una buena barrera y que o apostaron por jugar por el mismo juego que juega Trump, que juega Vance con Waltz. O sea, como tenerlo como, ahora sí que como perro de reserva, con todo el respeto que merece. Mientras que Kamala, pues sigue quedando como esta figura, ¿no? Estoica, presidencial, que intenta no mancharse o intenta quitarse el polvo del hombro y así. Y a Waltz como que lo tiene ahí para soltar las mordidas. ¿O tú cómo ves? Sí, fíjate que también coincido en eso. Estuve viendo pues ahora sí que su discurso, su meeting que se aventó cuando subió a reconocer pues que sí, que aceptaba la invitación de Kamala Harris. Y me parece que es un tipo bastante energético, carismático también, como que tiene este tipo de cambios de ritmo, ¿no? Tanto en el discurso como en las ideas, sumamente sensible en el buen sentido, digamos, ¿cómo te diré? Como que todos tenemos esta idea de que un ser sensible es ese ser vulnerable, ¿no? Y casi que débil. No, me refiero a sensible como que sabe muy bien sentir a su audiencia, sabe muy bien, ahora sí que utilizar sus expresiones faciales, su energía también discursiva para hacer cambios de ritmo, hacer estos swings o estos cambios de idea, incluso ser mucho más carismático en el sentido de poder hacer, ya sabes, ¿no? Como el chiste buena onda. Y también de alguna u otra manera lo que mencionas me parece muy importante y también denota lo mismo, que así como sonríe se ve que el señor también puede morder, ¿no? Y me parece que ese tipo de perfil es bastante práctico y te ofrece como, ahora sí que como vicepresidente, una pieza funcional. ¿Por qué? Porque es carismático, pero también puede ser alguien agresivo al mismo tiempo y entonces estás como en un borderline, como que no sabes qué esperar de él. Es algo así como lo que se denomina wild card. ¿Y por qué? Porque finalmente tiene la capacidad de no perder esa percepción de que es una persona buena o es un político que ha sabido luchar por las causas más nobles y progresistas. Recordemos que Kamala Harris sí está como en esta ala demócrata de lo woke, mucho por el tema de la agenda LGBTQ+, por el tema del aborto, y pues demás reconocimiento de comunidades ahora sí que históricamente vulneradas y vulnerables, y también de las emergentes, ¿no? Como el tema trans, etcétera. Y me parece que toda esta agenda sí está muy apoyada por las generaciones más jóvenes, evidentemente primordialmente en los estados demócratas, ¿no? California, no sé hasta qué punto algunos otros estados no estoy tan relacionado con este tema y cómo se desenvuelve, pero yo que vivo aquí en Estados Unidos, la verdad es que ya casi en todos los comerciales que tú te pones a ver, comerciales ahora sí que de marcas de teléfono o de algunas compañías de servicios, etcétera, ya hay mucha mayor inclusión de la diversidad sexual y de la propia identidad, ¿no? Es muy, muy normal ver eso ya. Entonces me parece que justamente el tipo de programas que yo he visto y el tipo de comerciales también que he observado que se mueven entre estos programas que son más dirigidos hacia generaciones de 20 años para abajo, 25 para abajo incluso, tienen este tipo de comercial donde incluyen a personas que ya representan, pues ahora sí que este progresismo social que estamos viendo como una agenda, ¿no? Dirían por ahí los de la derecha, la agenda de género y la destrucción de la familia o etcétera. Yo ahí no me meto como en el tema de juzgar moralmente, solo quiero hacer este contraste porque es necesario a la hora de analizar también esa postura que me parece muy importante entre lo que es la fórmula republicana y esta fórmula demócrata. Entonces,
Walz, como bien dices, tiene una historia personal como de mucho compromiso comunitario. Tiene una historia personal de patriotismo también, con esta cuestión de que estuvo en la Guardia Nacional por un muy buen tiempo. También, pues, ahora sí que siendo un gobernador de Minnesota, que es también ahora sí que un estado bastante demócrata. Y me parece, fíjate, tengo un vecino que es de por allá y es sumamente demócrata, ¿no? Y de alguna u otra manera es un señor de casi 70 años y aún así es muy progresista. No quiero decir y no quiero caer en el reducto, ¿no? Simplista ni generalista de que toda la gente es así, pero sí evidentemente platicas con personas de Texas y son más conservadoras, platicas con gente de Minnesota o de California y son mucho más liberales, ¿no? Por decirlo. Entonces, esto tiene que ver mucho también con las políticas públicas. Me parece que él también, una de estos dimes y diretes que se van a dar, tratando de ser agresivos en la pareja Trump y Vance, es que ya le llaman como el tampón, ¿no? Como tampon walls o algo así se llama, el denominativo despectivo que le ponen. ¿Por qué? Porque impulsó una política pública en donde habría que tener en las escuelas, me parece, pues todo lo necesario para cuando las mujeres tuvieran su periodo. Y esto y creo que sin costo, o sea, como una forma de poder impulsar esta agenda también de política pública de salud o sanitaria específica para mujeres, me parece muy interesante. Creo que es algo que incluso en otros países progresistas de Latinoamérica se ha intentado, no sé si en Europa. Y ha sido muy criticado, ¿no? Obviamente por los republicanos o por la gente conservadora en el espectro de la derecha, como de, como de cómo, ¿no? ¿Cómo vamos a gastar en eso? Pues que paguen por eso. Ha habido reducciones en algunos países de impuestos sobre este tipo de enseres sanitarios y que evidentemente es un tipo de discriminación positiva en favor de la mujer económico, ¿no? Porque si nos ponemos a ver, pues regularmente las mujeres ganan menos dinero, regularmente las mujeres tienen más costos a expensas de sus propias condiciones biológicas, etcétera. Y entonces es como un tratar de facilitar, ¿no? Su propia existencia económica y pues también la cuestión humana y de dignidad, en donde pues alguien que no tenga el suficiente dinero no es como que no pueda acceder a la dignidad que le da el cuidar de su propio cuerpo, etcétera. Y me parece que eso es positivo. Creo que por ahí le están pegando porque, pues, de alguna manera los republicanos sí están mucho más enfocados a una base reaccionaria muy conservadora, donde han revertido procesos que antes hubiera sido impensable, ¿no? Pero yéndose contra el tema de la legalización del aborto, incluso medidas regresivas, como las fueron. Creo que fue muy famoso el caso del año pasado o antepasado, no tengo muy bien la memoria ahorita, sobre estas regresiones, ¿no? Sobre avances en temas del aborto y ahora ya parece que va hacia atrás, libros prohibidos, no sé, cosas de este tipo que es bastante conservador y como este neoconservadurismo, ¿no? Renaciendo, incluso pasando leyes que antes ya habían sido superadas en cuestión de una discusión pública y otra vez se volvió a esa discusión pública y ahora son regresivas, ¿no? De lo que se había avanzado en cuestión de una agenda de género o en cuestión de una agenda de precisamente libertad, ¿no? De ejercicio de ciertas cosas. Entonces, me parece que es bastante interesante que Tim Walz le apuesta a todo lo contrario, ¿no? Creo que evidentemente Kamala Harris y él están en la misma línea si podemos decir así, de mucho más liberales, porque no podríamos decir de izquierda como tal, pero sí como una democracia, unos demócratas liberales en el sentido de las agendas pues más progresistas, ¿no? Que van a la vanguardia del mundo. Y eso es lo que denominamos woke, ¿no? Que si alguien está de acuerdo con el tema woke, que si es realmente de impacto para las condiciones estructurales de la población, yo honestamente creo que no lo es. O sea, creo que las condiciones estructurales económicas son cosas muy difíciles de tocar incluso en el Partido Demócrata, al menos en lo que respecta en Estados Unidos. Y entonces esta agenda woke ofrece como que la parte de la identidad, de la accionabilidad de la identidad en los votantes, ¿no? Es decir, yo soy un joven de 15 años, para mí es muy normal tener amigos trans, tener amigos bisexuales, tener amigos
con otro tipo de identidad, que se asumen de tales maneras. Y entonces me siento mucho más cómodo, evidentemente, ante un Walz y ante una Harris, también siendo una mujer joven, que tiene acceso al aborto de forma segura, de forma sanitaria, regulada, etcétera. Pues me interesa más eso que ir hacia atrás, ¿no? Entonces, pienso yo que aquí se están jugando también el apostar por las generaciones jóvenes, en lo general los demócratas, en ir por ese mercado, digamos, electoral. Y Trump y ahora sí que J.D. Vance están apostando por ir por la gente de mayor edad, que a veces sí representa ser la que más vota, que eso es una estadística también curiosa, casi en todo el mundo, en donde los jóvenes casi no se involucran en la política. Son muy activos a la hora de opinar, en redes sociales, en hacer discusiones, sabes, en fiestas, en corto con los amigos, pero a la hora de la acción democrática, del ir a votar, que es finalmente lo único que cuenta. Y recordemos también que Estados Unidos tiene un colegio electoral, o sea, no todo es el voto y se acabó, sino que es un sistema diferente que el mexicano, por ejemplo, si nos escuchan de México. Hay un colegio electoral que tiene un peso mucho más importante a la hora de ya elegir al presidente oficial, ¿no? O sea, una cosa es la representación ciudadana y la otra, que tiene mucho más peso, es el de los colegios electorales en los Estados Unidos. Entonces, creo que al menos en el sentido de legitimidad, o sea, decir, estamos ganando la base social, ¿no?, de las personas, se están yendo por esta base social joven, progresista, de generaciones, me atrevería a decir, ya ni siquiera millennial, sino centennial y para abajo, ¿no? Eso es lo que están tratando de hacer, evidentemente con todos los padres de familia o gente mucho más progresista en estados como menciono otra vez California, me imagino que también Colorado, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que sí, Tim Walz representa esta forma doble de poder jugar con un discurso de compromiso comunitario, social, progresista, y al mismo tiempo como que esta defensa moral de un regreso al apoyo de la gente que es más vulnerable, y no solamente hablo de las etnias latina, afroamericana, o bueno, la parte afroamericana, latina, etcétera, como grupos étnicos disminuidos, ¿no?, económicamente, que han tenido históricamente cierta discriminación, etcétera, sino también los blancos, ¿no? Una composición importante a la hora de los votos, pues sí, evidentemente siguen siendo los blancos caucásicos. Y me parece también que en ese sentido hay una contrapropuesta hasta identitaria, de alguna manera racial, ¿no?, en poner a Walz, porque Harris tiene toda una composición, pues sí, migrante, un mosaico identitario también, en donde su mamá me parece de ascendencia india, no sé si de Madrás o algo así en India, y su papá jamaiquino, si no tengo ahorita mal la información. Entonces sí ya representa esta parte afroamericana, y también no olvidemos que en Estados Unidos la composición de la gente india, evidentemente, para quien no sepa, pues no es lo mismo hindú en religión que India, que provienen de India, ¿no? En India hay muchas religiones, entonces tú podrías ser de algún tipo de religión y aún así eres indio o india de nacionalidad. Entonces sí, indios de nacionalidad que vinieron a Estados Unidos y que han crecido mucho, incluso son muy reconocidas las empresas de tecnologías de la información, donde mucha de la base y de las plantillas son personas que vienen de India o que tienen un background generacional de India, ya nacieron aquí, ya etcétera. Pero entonces sí representa una parte importante Harris de toda esa identidad. Igual se ofrece la contraparte, ¿no? La contraparte que trata de jalar mucho, pues sí, a este sector blanco caucásico, como lo pueden estar jalando también, evidentemente, Trump y Vance. Y también este lado, pues, conservador, entre comillas, o más bien patriótico, diría yo, de haber servido en la Guardia Nacional, de haber también contribuido en la educación del país, que es un tema muy sensible para la gente que es progresista. Recordemos que hay muchos problemas también de sindicato en la historia reciente de los Estados Unidos, con el tema de maestros, con el tema de si se les paga justamente, igual que enfermeras. O sea, como todos estos trabajos que históricamente han sido relegados del crecimiento económico, como a la par de otros que tienen mucho mayor estatus, por decirlo así, ¿no? O sea, los profesores evidentemente
son una parte importantísima de cualquier sociedad porque son los modelos a seguir que educan después de la familia, ¿no? Y que ayudan a formar ciudadanos. Y finalmente tampoco es como que en cualquier país, excepto los países escandinavos, partes de Europa, reconocen esa función social y ese rol de los profesores o de los educadores o en la educación como una piedra fundamental para formar ciudadanos con una estructura de calidad y además que sean reconocidos socialmente y no nada más como las personas que, mira, le tocó ser profe, ¿no? Entonces, creo que esto le da muchos puntos a Walz, le da muchos puntos porque puede convocar a muchos sectores económicos, a muchos sectores profesionales. Sí es un político, pero más bien simula ser un ciudadano común que se involucró en la política después de haber tenido experiencias en sectores que son estratégicos a la hora de ir hacia la política, a la hora de convocar votos masivos, ¿no? A la hora de poder convocar sectores que son sumamente importantes y que tienen influencia, y repito, como lo son los profesores, las escuelas, las universidades. Y por último, ya para acabar con mi intervención en este momento, me parece que sí es alguien que tiene un carácter que se nota, ¿no? El carácter, o sea, ya desde la parte del perfil psicológico, es alguien que se expresa con firmeza, es alguien que tiene mucho control como de su presencia y también proyecta presencia y no se deja intimidar, ¿no? Y también me parece muy interesante que la campaña demócrata esté utilizando esta forma de te la regreso, con este humor pesado, negro, incluso muy grosero, ¿no? De la campaña de Trump y Vance y cómo están acostumbrados a decir cosas como que para poder ahora sí que asusar a sus bases con mayor, este discurso más cargado hacia el lado, no sé si del odio, pero sí de lo que no es políticamente correcto. Y ellos, de alguna manera, empezaron ya a regresarla, quizá no tan duro, pero sí como burlándose. Y apelar a la burla, apelar al se me resbala lo que me dices, mira quién lo dice, o sea, este tipo de cosas evidentemente buscan desprestigiar de una manera doble, tanto el discurso de quien te lo manda, como su propia persona, porque es un ataque ad hominem, es decir, es un ataque a la persona en sí misma y la autoridad que tiene para que te lo diga, pues no me importa lo que me digas, mira quién eres, ¿no? Entonces, creo que es muy efectivo ese tipo de argumento, digamos, no falaz, pero sí de resistencia contra otra falacia. Y creo que eso es lo más interesante que he visto en el último ciclo mediático, desde que se eligió a Tim Walz. Sí me parece la mejor opción. Ya ahorita que lo veo desplegándose apenas, o sea, se va a desplegar más, obviamente, su performance durante la campaña, su tipo de actuación, y vamos a verlo en diferentes facetas. Pero en lo concreto me parece que lo poco que he visto fue la mejor opción que pudo haber elegido Kamala Harris. Evidentemente estoy hablando a toro pasado, o sea, no puedo decir que, mira, hubiera hecho mejor esto o aquello otro, porque no tenemos ese escenario concreto de realidad para poder hacer una comparación. Sin embargo, lo he visto muy atinado, lo he visto como alguien joven, o sea, tiene 60 años, finalmente Kamala más o menos va por la misma edad, si no mal recuerdo. Y están contrarrestando, ahora sí que si promediáramos las edades entre Trump y J.D. Vance, sacamos más o menos como que tienen 60 y tantos si fueran los dos una persona, ¿no? Ahora sí que haciendo el promedio de las dos edades. Y acá estamos viendo lo mismo en cuestión de las edades. Están como, ahora sí que como parejas contendientes en los 60 y tantos años, muy cerquita. Y eso me parece interesante también. Quizás es algo exagerado hacer esta comparación, pero me llamó mucho la atención este tipo de curiosidad, ¿no? En el análisis cuantitativo de las edades. Sí, esto que mencionas de su estrategia para contrarrestar los argumentos de Trump y de Vance, creo que es igual, coincido en que es bastante efectiva. Están ridiculizándolos. Están ridiculizando a Vance en su persona y en sus argumentos, y a Trump lo mismo, ¿no? Y yo creo que es una medida muy efectiva. De hecho, la hemos visto en otros países. En mi opinión, la llegamos a ver aquí en México en las recientes campañas, por ejemplo, con los argumentos o los ataques que hacía Xóchitl Gálvez en su momento durante su campaña. Pues fue bastante ridiculizada por sus dos oponentes, tanto por Claudia Sheinbaum como por Maines en los debates. Y yo creo que esto fue una de las razones por la cual
su campaña se limitó a recibir votantes de sus bases, ¿no? De sus bases partidistas y no de otros. Entonces creo que esto puede ser muy efectivo para Harris y para Waltz, si es que quieren apelar a estas personas indecisas que al principio, después del primer debate con Biden, se empezaron a inclinar por Trump. Creo que ahora tienen una posibilidad significativa de poder pues tomar esos votantes y ya ganar en dado caso. Yo lo veo sí complicado, pero ya no lo veo imposible, ¿no? Una vez más. Y la otra, esta cuestión del carácter que dices es muy importante, sobre todo porque afrontemos que Estados Unidos pues sigue siendo, como muchos países, un país machista realmente. Entonces, en Kamala, pues obviamente como todas las mujeres que han tenido pues este privilegio de ser candidatas a la presidencia, Hillary en su momento, ahorita Kamala, pues las vemos y con esta actitud desplegando como comportamientos más que son considerados más masculinos, al menos en el imaginario colectivo, como de cómo caminar, cómo hablar, hablar con un lenguaje un poco más asertivo y demás, ¿no? Como para tratar de disminuir el posible miedo o rechazo de los sectores poblacionales más machistas del país. Y Waltz aquí tiene ese carácter, yo creo que compensa bastante, al menos en el imaginario de estas personas. O sea, yo creo que lo pensaron así. De, ok, los indecisos que están queriendo votar por Trump porque pues, es una figura fuerte, ¿no? O al menos se ve fuerte, se expresa fuerte y demás, pues necesitamos también un bulldog nosotros, ¿no? Entonces, pues se trajeron a Waltz. Y de hecho, tanto así que cuando recordemos el evento este que pasó de George Floyd, de este pues, señor afroamericano que fue asesinado por un policía blanco, recordemos que de las protestas más fuertes y la principal prácticamente fue en Minneapolis, fue en Minnesota. Y en aquel entonces pues Trump era presidente y Waltz ya estaba fungiendo como gobernador. Y por aquí estoy viendo la nota de cómo Trump felicitó a Waltz así ante la prensa por su manejo de la crisis, así le dijo, de las protestas. Él, citándolo a Donald Trump, él dijo lo que Waltz hizo en Minneapolis fue increíble. Entraron y tomaron el control y lo hicieron de inmediato. Y se refería pues a prácticamente cuando Waltz desplegó la Guardia Nacional en la ciudad, en Minneapolis, para contener el nivel de violencia que comenzó a crecer en las protestas, de negocios quemados, de gente golpeada y demás, porque la policía local, digamos, ya no se estaba dando abasto y el alcalde de Minneapolis y el de la ciudad junta, que no recuerdo su nombre de la ciudad, pero ahorita se los doy, pues comenzaron a pedir ayuda y Waltz, aunque parece ser una persona que sí se ve como alguien bonachón, si no lo escuchas hablar, Ajá. alguien así como este señor que huele a hotcakes, ¿no? Casi, casi. En realidad, pues él no titubeó y no le tembló la mano. Él desplegó a la Guardia Nacional y dijo, ¿saben qué? Recuperen, hagan lo que hagan, ¿no? Y pues sí, fue muy criticado. De hecho, es como de sus episodios más, con mayor crítica que ha tenido Waltz, este despliegue de la Guardia Nacional. Pero esto, ante los ojos de Donald Trump, y obviamente de sus bases que, pues, son un poco más reaccionarias, un poco más, pues ahora sí que amantes del orden antes que de las libertades y las luchas sociales y demás, antes de eso el orden, pues esto lo vieron con buenos ojos. Y en su momento Trump pues sí lo elogió. Y este tipo de notas o comentarios pues están surgiendo, van a comenzar a resurgir durante lo que queda de la campaña, porque Waltz va a empezar a apelar con este estandarte similar al que tiene Vance, al que tiene Trump en algunas cosas, como por ejemplo esta parte del orden público, ¿no? Y de lo que Estados Unidos es y debería ser, pero sin tirarse ahora sí que a las políticas que estos dos representan, sino más bien tirándose a las políticas pues progresistas, a las woke, digamos, como bien dices. Entonces creo que está tomando una parte del estandarte de Trump que es más universal en Estados Unidos y le está dejando como el nicho característico de los seguidores de Trump, de los que tomaron el Capitolio, para él, nada más, para que él se quede con sus bases y él llevarse
pues estos remanentes, estos rezagados que no están al 100% en esa base política. Entonces creo que igual coincido en que fue una excelente decisión. Por ahí muchos me decían que por qué no, bueno, me preguntaban que por qué no habían elegido a Michelle Obama. Y yo, no sé tú, Isma, pero yo coincido en que Michelle Obama pudo haber sido una gran compañera de fórmula, exitosa también por todo el capital, pues ahora sí que cultural, que tiene ahí en Estados Unidos. Ya es una figura pública, más allá de su labor de primera dama, pues ya como personalidad, ya es una celebridad prácticamente. Yo no sé hasta qué punto pudo haber chocado con Kamala una figura tan que opaca tanto como la de Michelle Obama, ¿sabes? Yo creo que le hubiera restado spotlight, le hubiera restado como cierta importancia, por así decirlo, a Kamala en la cobertura de prensa, y esto tal vez hubiera sido un disparo en el pie para los demócratas, porque tal vez con Waltz lo que buscaban es que Kamala tuviera el protagonismo y Waltz tuviera como, pues, o que fuera como su mano del rey, ¿no? O sea, prácticamente su Maquiavelo ahí, que estuviera para los trabajos, o bueno, no trabajos, pero los dichos o los debates más sucios, ¿no? Entonces, yo creo que Michelle Obama, sí, más bien, si es que considera seguir su vida política, yo creo que la van a reservar para alguna figura presidencial alguna vez, pero de ahí en fuera no le veo mayor potencial del que tendría Waltz ahorita, ¿no crees? Sí, no, definitivamente el timing y la configuración propia de la pareja que escogió Trump para ir en la vicepresidencia en fórmula, pues implicaba una decisión, ¿cómo te diré? O irse por todo con el fenómeno de que somos puras mujeres, y va a ser una administración de mujeres, pero también Estados Unidos sí es un país machista. La realidad es que desde el punto de vista del pensamiento conservador, evidentemente está imbuido también este pensamiento machista. Y creo que es mucho más, apela mucho más a ese sentido, que nos guste o no, el escoger a un hombre ya como en la fórmula, para tener un cierto equilibrio, ¿no? Una combinación equilibrada. Y me parece que Michelle Obama podría estar apoyando también, sobre todo con la comunidad afroamericana. Los Obama siguen siendo relevantes dentro del Partido Demócrata también como en su propia esfera de poder, obviamente como en cualquier partido donde hay alguien que históricamente ya fue presidente, que también repitió el término y que finalmente siguen siendo, ¿no?, personas dinámicas, políticamente activas, comunitariamente involucradas. Entonces pienso que aún así, pues ahora sí que ya cuando se escoge quiénes van a ser los representantes, se tienen que cerrar filas y unir fuerzas, y creo que eso veremos. Evidentemente los grandes perfiles demócratas tienen también sus zonas de influencia mayor en ciertos estados, y eso es lo que vamos a ver actuar, como en todos los países siempre ocurre, con ciertos liderazgos muy particulares. Y lo que me termina de llamar la atención, ya como para cerrar mi intervención en este episodio, es que hay algo muy interesante con la figura de Tim Walz, y es que no tiene ningún tipo de acciones, no tiene bonos del tesoro, no tiene ningún tipo de casa a su nombre. Y es que se acaba de dar este disclosure, ¿no?, como este 3 de 3, por decirlo así, esta declaración financiera, en donde el señor pues no posee nada. O sea, tiene su sueldo, hasta cierto punto pagaba seguros pues como de retiro o seguros en los cuales también de alguna manera estaban asegurando su futuro retiro, y en algún punto pararon esos pagos. Digamos que es alguien que no tiene cola que le pisen en el sentido financiero o económico, muy contrario, ¿no?, como a todos estos escándalos de Trump en los cuales se ha venido viendo involucrado y en el pasado, y como un magnate y etcétera. O sea, toda esta cuestión ahora sí que de una persona pues que está en los negocios, que ha hecho muchos tratos, que algunos quizá han salido mejores que otros o no, seguramente temas también de demandas corporativas, no lo sé, no me sé esa historia completa, pero sí hemos visto que por ahí también le han tirado. Entonces me parece que Walz está blindado, me parece que Walz en ese sentido
crea una base, inconscientemente crea una mimetización con mucho de lo que podemos hablar como la moral liberal, de no avaricia, tipo los grandes corporativos en Nueva York, financieros, etcétera. Y es algo que contrasta mucho con Donald Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump prácticamente creció en ese ambiente, conoce a todos los grandes poderes económicos de Estados Unidos, los grandes capitales. Él mismo jugó ese juego durante su vida empresarial y pues le fue bien, ¿no? Que si el mejor o el peor empresario, pues no sé, pero el señor tiene mucho dinero. Y eso es lo que muchos de los republicanos quieren, ¿no? Y que ven en él como alguien que puede ir a negociar, que puede ir a mejorar la economía, que puede ir a quizá, no sé si mejorar contratos y salarios, pero sí dar más trabajo, o sea, acordar como este tipo de cambio de rumbo en la economía. Y igual me parece esta persona mucho más cercana a los puntos sensibles de estos sectores que no tienen muchos aumentos de salario, que viven mucho más frugalmente, por decirlo así, y que cuando no está en la política para hacer dinero, como muchos otros políticos que sí están comprando y vendiendo acciones y han hecho su dinero durante su carrera política, más allá de antes de hacerlo durante su carrera corporativa o en algún otro sector, pues eso es mucho del resentimiento que hay también en los estadounidenses, como esa forma de aprovecharse de la política, ¿no? Para servirse los propios intereses. Igual viene como con toda esta, pues ahora sí que historia económica en donde incluso cuando iba a ser fue electo gobernador en Minnesota, decidió vender su casa y se fue a vivir pues a la mansión del gobernador, ¿no? Como oficialmente tiene que ser. Y digamos que pudo haber sacado mucho mayor ganancia de su casa y la dio a un precio medio. Ni siquiera fue como que se aprovechó de la circunstancia, ya sabes, ¿no? De la inflación o de en cuánto andan las casas ahorita, que es muy dado, ¿no? O sea, yo creo que el señor tiene alguna cuestión, una postura de no especulación, por decirlo así. O sea, viendo este tipo de historial, viendo este tipo de perfil financiero y ahora sí que ya contra la realidad de que no es de 2 años para acá, ¿no? Con muchos políticos le hacen, no, pues vendo todo y simulo y después recupero mis bienes y tengo gente que se queda a nombre de ellos. Y no, este señor como que ahora sí que puede ser muy popular este tipo de perfil también si lo explotan por aquí, porque pues representa ser alguien que más allá de poder tener acceso al dinero, y no sé, a este tipo de inside information para poder sacar provecho de ello, pues pareciera ser que moralmente renuncia a ello o sabe que no lo necesita y entonces eso lo hace un candidato muy fuerte. No quiero hacer comparaciones extremas, pero de alguna manera es algo que Andrés Manuel López Obrador en México pues ha seguido esa línea discursiva y pues al final del día, hoy por hoy, nadie ha dicho que Andrés Manuel López Obrador sea multimillonario a escondidas, ¿no? Pues es algo que la gente le reconoce y como que da una confianza, ¿no? De que si estás en la política es para servir y no para servirte. Y evidentemente Kamala Harris tiene un poquito más de lana, comparado con otros políticos no es la más millonaria, por decirlo así, pero sí tiene una fortuna que ya podríamos decir de buena entrada de dinero para ser una persona que cómodamente se podría retirar. Walz está más bien en la línea del decir voy a tener un retiro pues digno seguramente por mi pensión, pero no soy alguien que esté asegurándose el futuro desde hace 10, 15 años a través de movimientos económicos fuertes, de inversiones. O sea, no está su vida, al menos en lo que vemos en la realidad ya con los hechos históricos y con estas pruebas, por decirlo así, financieras, que su mente esté más orientada hacia la generación de riqueza, sino a la generación del bienestar público. Eso es lo que yo veo, me parece muy interesante. Y ya por último mencionar, y esto es algo que me parecería interesante que lo siguieran explotando como campaña demócrata y en el discurso, que justo cuando iba a ser gobernador o cuando fue gobernador, pues ganaba $127,000 aproximadamente y era candidato, podrían haberle dado un aumento a 150,000 y decidió no aceptarlo, ¿no? O sea, decidió quedarse con el sueldo de los $127,000 de base, sin ese aumento, digamos, legal y legítimo. Y eso habla bien de alguien que está en la política, porque finalmente mucho de lo que se puede criticar de un político es que de repente
se suben los salarios, ¿no? Y el siguiente año ya dijo el cabildo que vamos a subirnos los salarios. Y entonces empiezas a ver que van sacando provecho de una u otra manera. Aunque sea legal, aunque sea legítimo, no está bien visto por el electorado. Y en ese sentido me parece que Walz ofrece algo que ninguno de los tres, de tanto de la pareja que corren por los republicanos, evidentemente no pueden, o sea, no podrían decir lo mismo. Y Kamala Harris, pues no es que sea una persona que se haya movido en las finanzas o en los grandes bancos, o sea, de hecho también su carrera viene más por el tema legal, de fiscal, etcétera, como carrera pública de esta cuestión, pues, de la justicia y del sistema judicial. Y pues es también parte del servicio público, ¿no? Y también con él, digamos que una cuestión más soft o más suave del servicio público, pero que evidentemente implica muchos más términos morales también, que haber pertenecido a grandes corporativos y etcétera, porque lo que se ve en su carrera es que primordialmente ha apostado pues por ayudar a la gente de alguna manera, ¿no? Por ponerlo en términos muy, muy simples y generales. No quiero ser simplista, pero sí pues por esta apuesta en que su carrera profesional ha sido para servir. Y eso es algo que lo diferencia de los demás. Si lo ponemos en un grado de quién ha podido ofrecer más que esto, digamos que entre él y Kamala Harris se disputan el primer lugar en diferentes facetas en cuestión de servicio público. Después viene J.D. Vance, que también estuvo sirviendo en el ejército, etcétera, creo que con los Marines. Y luego vendría el último, Trump, ¿no? Entonces esto creo que es como un cuchillo de doble filo a la hora del discurso, porque Trump representa pues todo este sector gran empresarial, gran capital y evidentemente de empresarial industrial y financiero. J.D. Vance ofrece la contraparte de conjunto para poder amalgamar con las clases bajas, trabajadoras que quieren y buscan salir adelante, y él es como este epítome de meritocracia que lo logró, siendo patriota y etcétera, que es algo que le falta a Donald Trump porque creo que no tiene ese perfil de haber servido, ¿no? Para el ejército, para alguno de las agencias o de las instituciones que oficialmente protegen al país. Y por el otro lado, pues tenemos una Kamala Harris que se ha hecho carrera en el servicio público desde un punto de vista primordialmente pues no político, después ya político, primero como funcionaria y siendo fiscal, y por un Walz que agarra este otro sector que creo que nadie podría agarrar mejor, que son los profesores, que son estas bases comunitarias también y progresistas en un sentido, digamos que tradicional. Entonces me parecen muy contrastantes. Se me hace que esta va a ser una carrera presidencial de aquí al día de la elección muy, muy sugestiva para aquellos que nos gusta interpretar señales, que nos gusta leer discursos, poder ir viendo el desarrollo de la campaña, porque son dos propuestas que nos van a decir mucho del estado de las cosas, el estado psicológico y el tipo de sociedad que hoy componen los Estados Unidos comparado a hace 30 años cuando se eligieron a los Bush, por ejemplo, o hace 20, ¿no? Con el padre, el hijo, y que era una sociedad americana o estadounidense muy diferente, me parece. Hoy en día estamos viendo ya un salto generacional claro que podríamos ver si hacen ahora sí que una doble apuesta por seguir ese modelo estadounidense de crecimiento económico, de mayor espectacularidad, incluso de especulación con el tema de las finanzas, de los grandes capitales, o nos vamos a una reforma social y moral, entre comillas, también de fondo, pero progresista, en cuestión de lo que proponen los demócratas, al menos con sus perfiles. Yo me quedaría ahí. Y con ese último comentario, pues es momento ya de cerrar este chisme político. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Chisme político.